אפשר לתקן. A todos. Esta semana empezamos el libro Vaikra. La palabra Vaikra que nos enseña todo este tema de Korbanot, toda la mitzvah de los sacrificios de la Torá. Es interesante porque la palabra Korbanot, Korban, tiene un doble sentido. Por un lado, significa un sacrificio, pero por el otro lado, la misma palabra significa una cercanía, Karov. Y pareciera ser dos palabras que no tienen nada que ver. ¿Por qué en hebreo se usa la misma palabra para hablar de un sacrificio y para hablar de una cercanía? Normalmente el sacrificio es algo difícil, es algo que despierta una resistencia, es algo que no nos gusta y por lo tanto nos aleja. Mientras que al mismo tiempo usamos esa palabra para hablar de algo que nos acerca. Entonces, ¿por qué el Korban cumple esa doble función? ¿Dónde se ve en el significado de esta palabra también la cercanía y también el sacrificio? La verdad es que creo que la traducción de esta palabra Korban nos puede enseñar algo muy importante. La verdad es que hay otra palabra parecida, la palabra Da'at. Da'at normalmente lo traducimos como conocimiento. Pero en verdad en la Torá aparece muchas veces la palabra Da'at como una unión. El unirse a algo significa Da'at. Por ejemplo, cuando la Torá relata que Adán se casa con Javá, la Torá lo describe como Yadá et Javá. La palabra Da'at entonces significa una unión. Cuando se unió Adán y Javá, la Torá lo describe como Da'at. Pero al mismo tiempo, nosotros sabemos que en la tfilá posterior a Shabbat, cuando decimos el párrafo que habla de la Abdalá, la Gemara pregunta, ¿en qué parte de la tfilá se hace Abdalá? ¿En qué parte de la tfilá mencionamos en Motzei Shabbat esa brajá que diferencia a Shabbat del resto de los días? La Gemara dice que esa brajá se tiene que hacer justamente en la brajá del Da'at, en la misma brajá que pedimos conocimiento. ¿Y por qué? Dice la Gemara, porque si no hay Da'at, Abdalá minayin. Si no hay Da'at, entonces ¿cómo vamos a diferenciar? El Da'at es lo que nos permite diferenciar entre las cosas. Pero acá de nuevo vemos el mismo problema. La palabra Da'at significa unión o significa separación. Significa Jibú, lo que es una unión, o significa una separación como una Abdalá, cuando separamos a Shabbat del resto de los días. ¿Cómo puede ser que la misma palabra signifique dos cosas tan contrarias? Una unión por un lado y una separación por el otro. Como dijimos, es parecido a la palabra Korban, que por un lado significa sacrificio, que es algo que normalmente no nos gusta, y al mismo tiempo significa cercanía, que es algo que nos acerca. Si no nos gusta, entonces deberíamos sentir un rechazo. ¿Cómo entonces la misma palabra cumple las dos funciones? Pero en verdad, de acá aprendemos algo, como dije, muy importante. Cuando nosotros nos unimos a algo, para realmente generar una unión, tenemos que separarnos del resto. La única forma de unirse a una sola cosa es cuando te separas de todo lo que está alrededor. Eso es lo que te permite concentrarte y por lo tanto unirte. Una persona que quiere estar con todo no está al final con nada. Entonces la unión implica, al fin de cuentas, una separación. Es una separación explícita. Te tienes que separar para poder unirte. No son dos acciones diferentes, es la misma acción. Es una separación de ciertas cosas para unirte a otras. Si en el ejemplo del matrimonio hablamos de que Adán y Adá et Javá, entonces eso implica las dos cosas al mismo tiempo. Por un lado se casó con Javá, y por otro lado no estaba casado con nadie más. En esa época no había nadie más, pero es el concepto emocional. Es decir, el estar concentrado solamente en una persona, el unirse de verdad con una persona, implica separarse del resto. Y así funcionan todas las cosas, no solamente en el matrimonio. Y eso lo vemos especialmente acá en el tema de los Korbanot. Cuando nosotros nos acercamos a Hashem, tenemos que sacrificar el resto, es decir, separarnos del resto. El sacrificio se hacía con un animal. Una persona trae un animal como sacrificio, porque el animal simboliza nuestra parte animal. Todos nosotros tenemos una parte animal y también una parte espiritual. Tenemos una neshama que está por sobre el cuerpo físico, pero el cuerpo físico sin esa parte elevada de la neshama no es más que un animal. Entonces, si nosotros queremos unirnos a Hashem, si queremos unirnos por nuestra parte espiritual, tenemos que estar dispuestos a sacrificar nuestra parte animal. Entonces, el Korban es un símbolo
es un acto simbólico que manifiesta que la persona está dispuesta, si es necesario, a sacrificar su parte física y desentenderse de eso para poder unirse a lo espiritual. Como vamos a ver a continuación, no significa que tenemos que ignorar nuestra parte física o animal, pero sí tenemos que manifestar una disposición, y eso lo quiero tratar de explicar. Pero primero que nada el concepto, el unirse a Hashem, conectarse con nuestra Neshama, conectarse a Hashem por medio de nuestra Neshama, implica apartarse o estar dispuesto a apartarse de nuestra parte física. Entonces, el mismo Korban que nos acerca a Hashem es un Korban, como la palabra Karov, que significa cerca, así también el Korban es un sacrificio. Sacrificamos lo que nos distrae para unirnos a lo que queremos. Es entonces un concepto general que siempre tenemos que saber. No podemos querer todo. Tenemos que saber qué sacrificar para poder unirlo a lo que es realmente importante para nosotros. Si vamos a querer luchar todas las luchas al mismo tiempo, vamos a terminar separados de todo. No vamos a unirnos con nada, porque no funciona. La única forma es así. Y eso se ve también, quizás un ejemplo muy práctico en la parte del estudio. Cuando una persona está estudiando, cualquier cosa que esté estudiando, para realmente conectarse y entender e internalizar lo que está estudiando, en ese momento tiene que sentir que no hay nada más. Está solamente este tema que está estudiando ahora, y no hay absolutamente nada más. La Gemara dice que cuando una persona está estudiando con un Rab, tiene que tener cuidado de no preguntarle al Rab de otro tema en el medio. Y pareciera ser eso una debilidad del rabino, que no le puedes preguntar de otro tema cuando estás estudiando este tema, que se olvidó de todo lo que sabe. Explica Rabbi Yitzchak Hutner que no es una debilidad, al revés, es una habilidad. Porque cuando el Rab está estudiando el tema actual, si es un Rab de un nivel alto, está tan conectado, tan concentrado en lo que está estudiando ahora, que eso mismo hace que no tenga en la cabeza todo el resto de las cosas. Porque justamente su nivel de conexión le impide estar conectado con el resto. Si no, no estaría realmente conectado con lo que está estudiando ahora. Y eso se necesita, porque para poder internalizar una información, tenemos que disfrutarla. Así dice Rabbi Yitzchak Hutner. Si una persona estudia algo por obligación, por forzado, o no le gusta lo que está estudiando, no le va a entrar, se va a olvidar de lo que está estudiando, no lo va a entender. Lo que hace que la persona se una mentalmente con la información nueva que está adquiriendo es solamente cuando la disfruta. Y para poder disfrutarla tienes que estar concentrado. Y para poder estar concentrado tienes que olvidarte de todo el resto. Tienes que sentir que esto es lo único que existe en este momento. No hay nada más. Es solamente esto. Es una concentración absoluta en esto que te permite disfrutarlo, unirte y al mismo tiempo separarte del resto. Entonces, cuando estás estudiando algo, si tú le vas a preguntar al rabino que estás estudiando con él de otro tema, en verdad, él debería en ese momento estar absolutamente conectado con el tema actual y olvidar como si fuera todo el resto. Entonces, en Bemet no te va a saber contestar de las otras cosas, por el hecho que está absolutamente sumergido, digamos, en el tema actual. Lo que nos une a las cosas es el placer. El placer une. Y el placer es imprescindible para unir. Es curioso que la palabra en hebreo, arev, que significa agradable, es la misma raíz de la palabra ta'arovet, que significa mezcla. Para poder unirte con algo, para poder mezclarte con algo, para que puedas como identificarte con algo, tienes que disfrutarlo. Porque eso es lo que te permite unirte. Y eso, si en todas las cosas es algo útil, porque siempre es útil unirse a las cosas buenas, pero en el estudio es imprescindible. No se puede hacer que una información sea parte de ti si es que no la disfrutas, si es que no te unes a eso, si es que no te concentras en eso. Y eso se va a lograr solamente si logras concentrarte. Concentrarte significa justamente distraerte de todo el resto. Entonces, toda unión implica un sacrificio. Toda cercanía a algo implica perder otra cosa, porque no se puede todo al mismo tiempo. Entonces, si tú decidiste ahora estudiar esto, pues lo vas a lograr solamente si estás dispuesto a que en este momento no estés haciendo otra cosa. Y eso es con todas las cosas que hacemos en la vida. Porque si tú en este momento estás haciendo algo, pero al mismo tiempo estás pensando en todas las otras cosas que eventualmente deberías estar haciendo, y tienes en mente todas tus responsabilidades, y las tienes todas sobre tus hombros, entonces realmente no estás presente. No estás acá, no te estás uniendo a lo que estás haciendo, no lo estás disfrutando, y tampoco te pasa a ser parte de ti, porque no estás 100% acá. Entonces, la única forma de realmente conectarte con lo que estás haciendo, y no importa lo que sea, si estás estudiando, si estás con tu familia,
si estás haciendo cualquier cosa que decidiste hacer en ese momento, si quieres realmente hacerlo y que esa actividad sea y hacerlo bien, tienes que en ese momento sacrificar, entre comillas, todo el resto. Estar dispuesto a sacrificar todo el resto. En tu mente, ignorar todas tus otras deberes, porque esto es lo que tengo que hacer ahora. Esto es lo más importante que tengo que hacer en este momento, y por lo tanto es lo único que tengo que hacer en este momento. Porque si decidiste que por tus prioridades de esta forma vas a ocupar este minuto de tu vida, significa que todo el resto no tiene que estar en tu mente, no tiene que estar presente. Tienes que olvidar todo el resto, tienes que sacrificar todo el resto para poder unirte y acercarte a lo que estás haciendo ahora. Esto es difícil para algunas personas. Hay personas muy responsables, que están siempre pensando en todas las cosas que tienen que hacer, o en todas las cosas que van a pasar, o en todas las cosas que pasaron. Entonces les cuesta concentrarse y por lo tanto unirse. Pero para lograrlo, por lo menos tenemos que saber qué es lo que se requiere de nosotros. Para poder lograr entonces una cercanía, tenemos que estar dispuestos a hacer un sacrificio. Esto se aplica, como dijimos, en todas las cosas de la vida. Pero no necesariamente se necesita un sacrificio activo. En el ejemplo que estudiamos hasta ahora, para que una persona, por ejemplo, se concentre en una idea, sí tiene que olvidarse de las otras, tiene que sacrificarlas. En ese momento, tiene que decidir que este minuto lo aprovecha para una cosa y no para todo el resto. Es un sacrificio. Pero hay momentos que no se necesita sacrificar, pero sí se necesita estar dispuesto a sacrificar. Y aquí vuelvo al ejemplo anterior del sacrificio que hacía el pueblo judío cuando tenía los korbanot. Dijimos que una persona tiene que traer un corbán que simboliza su parte animal, sacrificar su parte animal para poder conectarse con su parte espiritual. ¿Acaso tenemos que siempre sacrificar nuestra parte física, material, animal? Que tengo que vivir en forma completamente espiritual, tengo que ignorar mis necesidades físicas, tengo que sacrificarlas. Entonces claramente que no es así. Seguro que una persona tiene muchas veces necesidades mundanas, materiales, que son realmente necesidades y no las puede ignorar. Entonces no se trata siempre de estar sacrificando todo y simplemente vivir como personas espirituales. No es real. Hashem no nos creó así. Hashem nos creó en este mundo físico. Si hubiera querido, nos hubiera creado como ángeles, y no es lo que Él quiso. Él quiso crearnos como seres humanos que necesitan una convivencia, necesitan ciertas necesidades. Entonces no es cierto que tenemos que ignorar esa parte. La Mishnah dice que una persona que quiere crecer en Torah, dice la Mishnah, Kaj y Darka shel Torah. Este es el camino de la Torah. Pat bamelach tochal, umaim bamesorat ishte, ve'al haaretz tishan, ubatorah ta'amel. Im ata ose ken, ashrecha ba'olam hazeh, ve'tov lecha ba'olam haba. Dice la Mishnah, si quieres tener éxito en la Torah, tienes que comer poco pan, poquita agua, dormir en el piso, esforzarse en la Torah, y si lo haces, vas a ser feliz acá y allá. ¿Qué? Entonces, ¿qué significa que nosotros tenemos que dormir en el piso? ¿Tenemos que comer lo mínimo? ¿De eso se trata? ¿Eso es lo que Hashem espera de nosotros? Rashi explica diferente. Rashi dice, no se trata de que tenemos que sacrificar y vivir sufriendo físicamente. No, para nada. Lo que está enseñando la Mishnah es que una persona tiene que estar dispuesto. Tiene que estar dispuesto si es que eso llegase a ser necesario. Normalmente eso no es necesario. Pero puede haber momentos en la vida que una persona tiene que elegir. Tiene que elegir entre una comodidad física o entre su crecimiento espiritual. Cuando las dos cosas se contradicen y no puede las dos, ahí entonces va a tener que elegir. Todo el resto de la vida no es que la persona tiene que renunciar a las comodidades que puede tener. ¿Por qué? Si las puede tener, que las tenga. No tiene ningún problema. Pero sí se exige a la persona que esté dispuesto, que manifieste internamente, que sienta internamente que si fuese necesario, él estaría dispuesto a sacrificarlo. Entonces, la Mishnah no nos está pidiendo que la persona sacrifique todo lo material, sino que la Mishnah está pidiéndonos que estemos dispuestos. Es decir, la persona tiene que saber qué es lo que es lo principal en la vida para él, cuáles son sus valores, sus necesidades, sus luchas más importantes, y estar dispuesto a perder otras cosas, a sacrificar otras cosas, para que se pueda concentrar en sus metas importantes. Entonces, eso es lo principal. Es como cuando una persona, no sé, le gusta alguna actividad
y se da cuenta que esa actividad está perjudicando, por ejemplo, su matrimonio. Si él puede hacer las dos, digamos que le gusta un deporte, o le gusta salir con sus amigos, no tiene nada de malo. Él puede hacer eso junto con su vida matrimonial, no hay ningún problema, porque le gustan las dos. Pero la pregunta no es esa. Su esposa le va a pedir que él esté dispuesto a sacrificar y a perder las otras cosas cuando eso de alguna manera perjudique su matrimonio. Entonces no es que hoy día esa persona tiene que dejar esa actividad que a él le gusta para estar con su esposa. No, puede hacer las dos, ¿cuál es el problema? Pero se necesita hoy día, no solamente cuando llegue la necesidad de decidir, sino que la pareja necesita sentir hoy que esta es mi prioridad. ¿Cómo se manifiesta que algo es tu prioridad? Que estás dispuesto a sacrificar las otras cosas para mantener lo que es tu prioridad. Esa manifestación de que si fuese necesario, yo estaría dispuesto a sacrificar otras cosas para conseguir esto, eso es lo que se necesita, nada más. No se necesita que hoy día me renuncie a todas mis comodidades, a todos mis gustos y que me enfoque solamente en las cosas que me importan, en las cosas más valiosas. No, tú puedes también hacer cosas que no son las más valiosas. Tú puedes también divertirte de vez en cuando y no tiene nada de malo. Pero al mismo tiempo tienes que recordar qué es lo que es lo principal para ti, qué es lo que es lo primordial, y estar dispuesto hoy día, que si llegase a ser necesario elegir entre las dos cosas, que puedas elegir lo más importante y sacrificar lo que no es tan importante. Esa manifestación de estar dispuesto a sacrificar es lo que nos une a lo que nos importa. Eso es lo que nos hace disfrutar de lo que nos importa. Porque ya dijimos que lo que permite disfrutar de algo es cuando estás concentrado en eso. Y para estar concentrado tienes que también estar dispuesto a renunciar al resto. Porque no existe concentrarte en una cosa y al mismo tiempo en otra. Entonces, para realmente disfrutar de algo, que algo sea que te llene, entonces simplemente hay que estar dispuesto a sacrificar el resto para conseguirlo, para mantenerlo. Eso es todo lo que pide la Mishnah, nada más. Entonces, la Mishnah no te está diciendo, repito, que duermas en el piso, no te está diciendo que comas el poquito de pan y que tomes agua, no está diciendo eso. Está diciendo que estés dispuesto. Eso es todo. Nosotros tenemos que estar internamente seguros de que vamos, en caso de que sea necesario decidir, si se dan las circunstancias, si llega un punto en nuestra vida que tenemos que elegir entre dos cosas que se contradicen, que estemos dispuestos a elegir en lo más importante. Y que no digamos, voy a elegir esto que es secundario, que no es tan valioso, que si voy a querer comodidad. El alto nivel que exige la Mishnah es muy alto. Estar dispuesto a ceder, a renunciar a cualquier comodidad cuando yo sienta que eso amenaza mi Torah. Eso es lo que está hablando la Mishnah. Pero es un nivel alto, porque quizás hay personas que están dispuestas a sacrificar algo, pero no tanto. Rav Noach Weingart lo decía de una forma muy clara. Él decía, para vivir bien, tú tienes que estar dispuesto a morir por algo. Si estás dispuesto a morir por algo, es decir, sacrificar cualquier cosa por algo, entonces ahí tienes una razón para vivir. Es decir, tú tienes un foco. No significa que te tienes que morir, no significa que tienes que ceder a todo, pero significa que tienes que tener una prioridad clara. Que si es necesario elegir, tú sabes qué es lo que hay que elegir. Y si es necesario renunciar, estás dispuesto. El estar dispuesto a renunciar a las otras cosas es lo que te permite unirte a lo que te importa. Lo que te permite disfrutar y concentrarte en lo que te importa. Y eso es necesario, como dijimos, en todas las cosas que hacemos en la vida. Primero que nada, lo tenemos que hacer en cada minuto de nuestra vida. En este minuto de mi vida yo tengo que decidir qué es lo que tengo que hacer. Y en este minuto estar dispuesto a sacrificar todas las otras cosas que no puedo hacer en este minuto, porque si estoy pensando en todo lo que podría estar haciendo, no me concentro en nada. Eso es ya una regla en general. Pero más allá de eso, también en la vida en general, hay que estar dispuesto a sacrificar lo secundario para dedicarse a lo primordial. Ahora, lo curioso es que esto no es un sacrificio. No es de verdad un sacrificio. Al revés, esto es un placer. Es una motivación. Porque una persona cree que porque no sacrifica, entonces mejor, ¿cierto? Ideal tener todo, diría la persona. Yo quiero tener todo, quiero tener Olam Hazé, quiero tener Olam Haba, quiero tener un buen matrimonio, pero también quiero hacer otras cosas, todo tipo de cosas. La persona dice, me gustaría tener todo. No quiero renunciar a nada, no quiero sacrificar nada. Pero en verdad no funciona. Es contraproducente. Porque la persona que no quiere sacrificar nada no se acerca a nada. No se une a nada. Porque ya dijimos, la única forma de unirse a algo es alejarse del resto. No existe una unión si no te separas. No existe una concentración
de algo si no te distraes del resto. Entonces esa persona que quiere tener todo, no tiene nada. Justamente porque no es capaz de sacrificar nada. El sacrificio es la única forma de unirse, la única forma de conectarse y en el fondo de disfrutar. Porque ya dijimos que el placer y la unión es lo mismo. Entonces hoy en día vivimos en una generación donde ya no se sacrifica nada. La cultura general es no sacrificar. ¿Por qué voy a sacrificar? Yo no quiero sacrificar nada, yo quiero hacer lo que me gusta, yo quiero hacer todo lo que me gusta, sin límites, con absoluta libertad. Esa filosofía que quiere abarcar todo es muy destructiva. Es muy destructiva porque las personas, como dije, a pesar de que la intención es tener todo, al final no tienen nada, porque no se unen a nada. Entonces, es una cultura autodestructiva. Es una cultura que nos impide realmente, yo no estoy hablando ni siquiera a nivel espiritual, estoy hablando incluso a nivel para la persona que busca placer, para la persona que busca felicidad, para la persona que busca motivación. Una persona que busca motivación, si no es capaz de sacrificar nada, no va a tener motivación, no va a disfrutar de las cosas, no se va a unir a las cosas, porque no es capaz de sacrificar, no es capaz de abandonar nada, entonces no es capaz tampoco de unirse a nada. Entonces lo que nos enseñaba la Mishnah antes, que si tú quieres unirte a Hashem, si quieres conectarte con lo espiritual, tienes que estar dispuesto a sacrificar ciertas comodidades físicas en caso que sientas que esas comodidades físicas te alejan de Hashem. No es que siempre tienes que alejarte de las comodidades. Si tú tienes una posibilidad de tener una comodidad que no amenaza tu cercanía a Hashem, adelante, ningún problema, no hay problema. Pero de todas maneras tienes que estar dispuesto, que si llegas a descubrir que esa comodidad, por alguna razón, te aleja de Hashem, te aleja de lo que es primordial para ti, tienes que estar dispuesto a renunciar y alejarte de eso para poder acercarte al otro. Esa es la disposición que se necesita en la vida. Y como digo, no es una exigencia religiosa, es una exigencia emocional que todos tenemos en cualquier cosa que hagamos. Si tú quieres dedicarte a algo y quieres tener éxito en eso, quieres disfrutar de eso, no importa qué es lo que es, tú quieres dedicarte a una carrera, quieres dedicarte a una obra social, quieres dedicarte a un deporte, quieres dedicarte a lo que tú quieras. Si quieres dedicarte, si realmente quieres unirte a eso, quieres que ese sea tu placer, que esa sea tu motivación, entonces necesitas estar dispuesto a sacrificar cualquier cosa que se ponga en tu camino y te aleje de eso. No es que haya necesidad de hacerlo. Tú puedes desarrollarte en lo que a ti te importa sin abandonar el resto. Pero sí se necesita que estés dispuesto a abandonar el resto en caso que descubres que eso te aleja. Eso es lo que manifiesta tu concentración, eso es lo que manifiesta tu unión y por lo tanto tu motivación y tu placer. Entonces, todo sacrificio, cuando yo estoy dispuesto a sacrificar, es la clave para permitir una cercanía, para permitir una unión. Entonces, lo que decíamos que en esta generación tan cómoda, donde la gente ya no quiere sacrificar, ya no se habla de sacrificio ya es como, ¿qué es eso? La gente ya no conoce esa posibilidad muchas veces. Ya no se habla de sacrificar, ya la gente deja de ser personas idealistas. Entonces, lo que digo es un problema emocional, un problema psicológico, porque si no estás dispuesto a sacrificar nada, significa que nada te motiva en verdad, que no te unes con nada en 100%, que cuando estás haciendo una cosa también estás pensando en las otras. No tienes la cabeza 100% en lo que estás haciendo y por lo tanto no puedes disfrutarlo en 100%. No puedes identificarte con lo que haces 100%, porque estás pensando también en las otras cosas que quieres. Entonces no te permite entregarte, no te permite motivarte. Se necesita, como dice la Guimará en Masejet Tamid, cuando Alejandro Magno le pregunta a los sabios, Maya sea Adam veijie, ¿qué tiene que hacer la persona para vivir? ¿Qué contestaríamos a esa pregunta? ¿Qué tiene que hacer la persona para vivir? Le contestan los sabios, Yamitatzmo, que se mate. ¿Qué significa eso? ¿Tú quieres vivir? Para vivir tienes que estar dispuesto a matarte. ¿Qué significa estar dispuesto a matarte? Dispuesto a ceder, dispuesto a sacrificar, dispuesto a entregar. Si tú quieres vivir de verdad, si quieres tener una vida que tenga significado, que tenga energía, que tenga vitalidad, tienes que estar dispuesto a morir. Morir significa anular cualquier otro deseo. Yo tengo que estar dispuesto, incluso en el idioma común se dice así. Se dice, yo me muero por eso.
Muchas veces la gente lo ocupa en cosas que no vale la pena morirse por ellas. Pero el concepto, el término es correcto. Yo me muero por eso, debería haber una cosa por la cual nosotros estamos dispuestos a morir. Quiere decir, morir significa sacrificar. Yo estoy dispuesto a perder. Yo estoy dispuesto a no tener esto y no tener esto y no tener esto, con tal de tener esto, que es mucho más importante. Entonces hay muchas prioridades en la vida. Hay cosas que sabemos que son más valiosas que otras. Y mientras más valioso sea, no tiene que ser solo una cosa, pero mientras más valioso sea, significa que estamos dispuestos a perder más otras cosas para poder proteger eso. Y cuando tenemos esa disposición, entonces también tenemos motivación. También tenemos unión, también tenemos placer, también tenemos conexión. Entonces la Parashá, como dijimos, esta Parashá de los Korbanot, que ya empieza todo este libro de Vaikra, que habla de los sacrificios, nos enseña solo con la palabra Korban nos enseña esta dualidad, esta conexión entre lo que es el sacrificio y lo que es la cercanía, la unión, la conexión, que es imposible de otra forma. Entonces, tenemos que tener cuidado de no influenciarnos mal por lo que se suele decir en la calle. Que no hay que estar cómodo y que no hay que sacrificar nada y que todo, busca tener todo. No existe eso. No existe tener todo. Para poder realmente tener algo y tenerlo bien, tenemos que estar dispuestos a sacrificar el resto. Entonces, Bezrat Hashem, que no tengamos que sacrificar nada. Bezrat Hashem, que tengamos todo. Que no tengamos ninguna dificultad y que estemos cómodos en todas las áreas. Como dice la Mishnah. Porque después de que una persona está dispuesta a sacrificar lo secundario para mantener lo primordial, entonces la Mishnah termina diciendo, Ashrecha ba'olam hazeh v'tovlecha ba'olam haba. Si ya estás dispuesto a eso, no creas que vas a vivir una vida sacrificada, una vida sufrida, lo que se podría pensar. No, porque tú sacrificaste muchas cosas, por eso estás mal. No sacrificaste nada, simplemente estás dispuesto a sacrificarlo. Con solo la disposición de sacrificar y concentrarte en lo primordial, eso mismo te va a dar no solamente olam haba, sino también te va a dar olam hazeh, porque te va a permitir vivir motivado. Si no, no vas a poder vivir motivado, solamente por el hecho de querer todo al mismo tiempo. Entonces, dijimos dos palabras. Hablamos de la palabra korban, que tiene esta explicación doble, y hablamos de la palabra da'at, que también tiene este uso doble, porque el da'at, que se traduce normalmente como conocimiento, se dice también para la unión y también para la separación. Se usa como unión en el sentido de la unión, por ejemplo, entre Javá y Adán, que se unieron y se usa el término da'at, pero también el da'at es lo que separa, como dijimos que la Abdalá se dice en la brajá del da'at, porque el da'at también separa y también une, por lo mismo, porque cuando estudiamos, nos unimos a lo que estudiamos y nos separamos del resto. Y el Korban igual, yo me uno a Hashem, me acerco a Hashem, y al mismo tiempo me alejo de la parte animal, sacrifico la parte animal. Y así cada uno en su vida, en sus valores, en lo que le es importante, se concentra en lo que le importa, siempre y cuando está dispuesto a sacrificar el resto, si es que fuese necesario. Entonces, como dije al principio, no es que se trata de sacrificar, no es que necesariamente nos tenemos que alejar de las otras cosas, pero sí tenemos que tener claro qué es lo que importa más y qué es lo que importa menos, y estar dispuesto a sacrificar si fuese necesario. Eso es una persona idealista que se concentra en lo principal, lo secundario pasa a segundo plano, y por lo tanto no lo distrae, no lo desconcentra, no le quita unión, no le quita placer, no le quita motivación. Bezrat Hashem, con esa energía podemos empezar este ciclo del Sefer Vaikra, Bezrat Hashem, con más cercanía y al mismo tiempo con más concentración. Gracias a todos. אפשר לתקן.